hermanos. Así es que gracias al Señor por que usted está ahí pendiente. Muchas gracias a todos los hermanos que nos apoyan con sus oraciones, con su asistencia. Y ojalá que siempre haya bendiciones para todos ustedes. Oraremos para proseguir con lo demás. Amado, bendito Padre, gracias por que tú quieres que en verdad estemos juntos, que haya para nosotros esa bendición de estar con tu palabra. Hay muchas cosas que hacer a esta hora, Señor, para nosotros, pero en verdad ninguna es tan importante como esta. Se han quedado muchas actividades que realizar cada día, pero nunca será más importante que estudiemos tu palabra. Así que, Señor, gracias por esta bendición de permitirnos en una doble jornada estar cerca de tu palabra. Ayuda a todos los hermanos en los diferentes lugares que se pueden encontrar. Ayuda a los enfermos. Te seguimos pidiendo por don Joaquín, Señor, que le puedas bendecir, que ayudes mucho para que sobre todo él pueda reconocer que la poderosa mano de ti fue la que actuó sobre su cuerpo para recibir esas bendiciones. Así pues a nosotros danos siempre, cada día, Señor, cada minuto, cada segundo de la vida, esa bendición que tanto necesitamos. Gracias por tu salvación, que ya no la necesitamos, ya la tenemos, la disfrutamos. Pero otras cosas sí, Señor, las necesitamos y las ponemos en tus manos para que tú nos puedas bendecir. Señor amado, por tu bendito Hijo te lo estamos suplicando. Amén. Hacíamos mención las veces anteriores que la Biblia menciona a Jesucristo, menciona a Jesús y menciona a Cristo. Es inconcebible para nosotros esta manifestación de Dios por sus hijos, pero gracias porque algo podemos disfrutar de esta enseñanza que tú mantienes en tu palabra. Así que estudiaremos en esta ocasión algunas ideas de por qué en la Biblia se menciona a Jesús, de por qué se menciona a Cristo y de por qué se menciona Jesucristo. Y también en la palabra de Dios se menciona Señor a Jesús, bueno, en el Nuevo Testamento, de hecho, para ir reforzando todo lo que cada día vemos. Jesucristo también es Dios. ¿Y cómo es eso? Pues que Él es Dios, bueno, así, humanamente no se puede explicar. Eso solamente lo podemos creer porque sabemos que Dios siempre nos dice la verdad. Iniciamos la lectura de la palabra del Señor con el nombre de Jesús. ¿Por qué se le llama a Él Jesús? Algo hablamos ayer, Él tiene una parte de la humanidad. Él, para poder salvar a las personas, tenía que hacerse hombre. Como Dios no podía salvar, fíjese usted. Como Dios no podía morir porque Dios no muere. Pero el Dios que tanto puede las cosas, que también las hace todas, Él fue el que planeó hacerse hijo. Ya decía, la mente humana no puede recordar así esta información. Es muy difícil, es complicado. Pero usted que me oye sí puede entender con más facilidad. Dios no nos podía salvar como Dios, porque el objeto de Dios, al comunicarse con nosotros, todo lo que se ve en la palabra, era para salvarnos. No tenía otras intenciones del Señor de importancia. Hemos hablado que sí, que nos da
comida, nos da bebida, nos da ropa, nos da salud, nos da muchísimas cosas. Pero la primera bendición que Dios quiere darnos es la salvación. Y por eso es que Él murió inclusive para podernos bendecir con nuestra salvación. Pero como Dios, Él no puede morir. Es Dios. Y entonces pues, por eso se hizo hombre. Para como hombre sin morir. Porque a Dios no lo mataron los judíos. ¿Le parece a usted eso así como lo enseña la Biblia? ¿Cómo le iban a matar los judíos a Dios, hermano? ¿Quién puede matar a Dios? Pero sí se hizo hombre. Y como hombre fue que los judíos mataron a Jesús. Así que esas verdades las debemos de distinguir en la palabra para cuando lleguen los engañadores, no traten de decir cosas que no son, y entonces nosotros a veces prestamos atención y nos quedamos sorprendidos ante tales cosas, pero lo cierto es lo que dice la Biblia, hermano. Se le conoce a ese personaje divino como Jesús. Mire a San Mateo 1:21. San Mateo 1:21 le dicen a María estas palabras: la madre terrenal de Jesús. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre a José, es que se lo dijeron. Y le llamará su nombre Jesús. ¿Por qué no le llaman Cristo? ¿Por qué no le llaman Jesucristo? Sino que a ese niño se le iba a llamar a Jesús. Oiga usted, hermanos, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A Dios no lo destruye el pecado, a Dios no le quita la muerte a nadie, y por eso Él se hizo hombre, para entregar su cuerpo a la muerte, a ella sin victoria. Por eso es que tenemos estas cosas diferenciadas en la palabra. Jesucristo, hermano, fue circuncidado porque era humano. ¿O cree usted que a Dios lo iban a circuncidar? Jesucristo fue presentado en el templo. ¿Cree que era porque era Dios? No, era humano. Él fue bautizado. Y algo más que vamos a ver en el desarrollo de este inicio de la predicación. Busque en San Mateo 3:13. San Mateo 3:13, después se busca Lucas para que se nos facilite todo. San Mateo 3:13 nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y bueno, ¿y por qué Dios se bautiza, pues? No, es que él era hombre también. Y como hombre fue que se bautizó. Ustedes recuerdan que Juan no lo quería bautizar. Y Juan está oponiéndose a estas cosas. Y entonces Juan le dice: no, ¿cómo es posible que tú vengas a mí y yo debo ir a ti? Deja, le dice el Señor, deja, para que se cumpla toda justicia. Como hombre, él fue bautizado, lo hizo y las demás cosas. Ahora, la circuncisión y la presentación de Jesús. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿sabe usted por qué se circuncidaban los judíos? ¿Cuál era en sí el objetivo de Dios de circuncidar a los judíos? Era por su salud. Y si era por otras cosas, bueno, y el niño no era Dios, ¿y por qué lo tenían que circuncidar? No, hay en Jesús también, o hay en ese Dios la parte humana que se llama Jesús. Lucas 2, 21-24, explica estas dos cosas de las que he presentado. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, unido la circuncisión con su nombre, al cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Le dijo a José esto en San Mateo 1.
Versículo 22 de Lucas. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, porque era judío, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Cómo nos iba a dar cuenta que había un Dios y todas esas cosas? Pero estamos diciendo que la Biblia demuestra que Jesús era humano. Y en su parte humana fue que sucedió en su vida algunas cosas que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios? O a Dios le pasó estas cosas. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Fueron los que trajeron su papá con su mamá en ese momento de presentar al Señor Jesús en el templo, que lo estaba haciendo como niño humano. Por ello también Jesús se cansó en su cuerpo, porque estoy diciendo, pregúntese ante todo esto que vamos a leer de Jesús, si a Dios se podía cansar. Pero dice que Jesús se cansó en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿qué más queremos? Cansado de caminar, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, después fue que llegó la mujer samaritana. Pero Jesús comía también, hermanos. Algunas veces, lo dice la Biblia, comió pescado. Pero cuando él hermanas que se llamaban María y Marta, dice que una de ellas se fue a cocinar. Y que la que fue a cocinar le dijo a Jesús, dile a mi hermana que me ayude para servirles. Entonces fue a preparar a esta hermana de María algo para comer. Y iban a comerlo supuestamente los 3 ellos. Pero San Lucas 10:40 nos dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Aquí está la palabra clave. ¿Servir el qué? Tal vez bebida, tal vez comida. Pero como humano, sí, Jesús comió, bebió. Que me deje servir sola, dile pues que me ayude. Jesús lloró en varias ocasiones. Frente a la tumba de Lázaro. Como usted sabe, en San Juan 11:35, y Jesús lloró, dice el versículo. Pero también lloró en la cruz. No, ¿verdad? En la cruz no. En la cruz gritó, tengo sed. San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba ahí siendo clavado en la parte humana. Es, claro, bien difícil explicarnos por qué habían 2 personalidades en Jesús. Porque la mente no puede entenderla, hermano. El problema es eso. Solo nos quedamos hasta ahí. Lo creemos ciertísimo, que en Jesús había una humanidad y había una divinidad. Hebreos 2:9. Oiga esto, y por eso decía, estas son las cosas que a veces confunden a los demás. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice que fue Dios menor que los ángeles. ¿Y eso, hermanos? ¿Cómo ha aparecido eso? Pero es que necesitamos, como le dije, tener algunas ideas de la palabra para comprenderla, dice.
nuevamente, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. El que fue menor que los ángeles fue Jesús, pero porque esa es la parte humana. Pero a ese que fue menos que los ángeles, como hombre, a ese mismo hombre, dice el mismo versículo, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, lo que hemos hablado al principio, gustase la muerte por todos. Cuando Jesús murió, todos estaban extrañados, porque no era posible, hermano, estas cosas que se dieran así. Pero Él entregó su vida para que nosotros, los pecadores, fuésemos recibidos. La maravilla del Evangelio, hermano, radica especialmente para cada hombre y para cada mujer, poder llevar al corazón ese perdón que Cristo en la cruz hizo por nosotros. Bien, ahora dice lo siguiente. ¿Por qué la Biblia llama también a este Jesús, Jesucristo? Como que uno de los dos nombres, Jesucristo. Pero no hay nada de extraño. Solamente, como estamos diciendo, tenemos que aprender estas situaciones para que podamos nosotros interpretar la palabra. Dice el versículo 1 de San Juan 17, capítulo 1 de San Juan, el Evangelio, verso 17. Ahí aparece este nombre que decimos. No está en todos los versículos porque todos los que leímos, dice Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, sí. Tenía que ser así, ¿verdad? Que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese hombre fue verdadero. Ese hombre dijo la verdad. Y él, porque era Dios también, pudo hacer este milagro en nosotros. Romanos 1:3. Romanos, la carta a los romanos después de San Juan. Leemos capítulo 1, verso 3. Aquí aparecen algunas aclaraciones acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Verso 5 del capítulo 4 nos dice, verso 5 del capítulo 4 de Romanos, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para salvarnos no podía ser solo hombre tampoco, porque no podía salvarnos como hombre, hermanos. Él tenía que ser Dios. Y por eso la Biblia presenta aquí estas dos partes. Y dice, como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Como seres humanos, como creyentes, amamos al Jesús. Pero también Él era Dios, hermanos, y como Dios lo respetamos. Porque la Biblia era encargada de hacer estas enseñanzas. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5. Es el autor Pablo el que aclara estas cosas a los hermanos de Corinto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo.
¿Por qué no a Jesús? Porque Jesús es la parte humana. Jesucristo están combinadas las dos bendiciones. Y además, dice Pablo, como Señor. Él es Señor también, es nuestro Señor. Así que ahí están los tres nombres juntos. Jesús, Cristo, Señor. Y a nosotros, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Aquí ya no aparece como Señor, porque está hablando el apóstol de su parte humana. Filipenses 2:11, el mismo apóstol Pablo dice que el hombre también es Cristo. Y lo señala con estas palabras. Óigalo. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo, unido lo humano con lo divino, es el Señor. Para gloria de Dios Padre. El hecho de que haya habido un hombre que era parte de Dios, dice Pablo, es para gloria de nuestro Dios. Bendiciones hermosas del desierto. También, como en otras veces digo, esto no es todo lo que la Biblia enseña. Enseña mucho más versículos, hay mucho más. Este es bien extenso en la palabra, pero solo estamos dando la idea. Pero dice también en San Mateo 16:20, la otra parte que estamos estudiando en esta hora, de que aparece en la Biblia como Jesús, de que aparece en la Biblia como Cristo, que aparece en la Biblia como Jesucristo. Cristo es el nombre divino. Y necesitamos los dos. Pero sí, Cristo es el nombre divino. Y esto lo aprendemos también en la palabra. Versículo 20 del San Mateo capítulo 16. Capítulo 16 de San Mateo, versículo 20. Dice la palabra de Dios estas cosas. Entonces mandó a sus discípulos, Jesucristo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús. Era hombre y también Dios. Jesús, el Cristo. Bueno, Cristo preguntó a sus discípulos, ahí estaban los apóstoles también, en San Mateo 22, versículo 42. Le va a tocar leer a usted, leer el versículo 43 y el 44. Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Oye, y los creyentes le dijeron, de David. ¿Quién es Cristo? Le pregunta él a su gente que le sigue. Él le decía, mire, hay que tener mucho cuidado con los enseñadores falsos, porque van a tomar cosas que no son la verdad para distraernos a nosotros. Pero dice, por eso le decía que iba a leer usted los otros versículos, porque Cristo les dice, bueno, ¿y por qué David dijo, en el Salmos está esa palabra, y por qué David dijo, a mi Señor, siéntate a mi diestra? Jesús les dice a los discípulos, bueno, no, Cristo no es hijo de David,
¿Verdad que sí? Cristo no es hijo de José ni de María, mucho menos. Él es Dios. Y como Dios, ya dije, no tiene padre ni madre. Entonces, amados hermanos, dése cuenta usted que aún los apóstoles no sabían esto. Se confundieron en un instante. No, el Cristo no es hijo de David, dice el Señor en los siguientes versículos que quedamos pendientes. Ahora en el libro de los Hechos, o la carta a los Hechos, esta carta o este libro, a veces le llaman libro, a veces carta, ¿no? De los dos modos entendemos. Fue hecho por un personaje que fue médico. Y explica Lucas. Él investigó bien estas cosas, dice. Él escribió el Evangelio también de Lucas, y es el que escribe esta carta a los Hechos. Y por eso ahí al principio del Hechos, él se refiere a la carta de Lucas, al Evangelio de Lucas. Pero dice Lucas estas palabras: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, al hombre, ¿verdad? Al hombre a quien crucificasteis, ¿verdad que entendemos? El que fue crucificado fue el hombre, que ese hombre tenía la parte divina, sí, pero que solo destruyeron la parte humana, porque no podían tocar, no se puede, hermanos, tocarla, dañar esa parte divina del Señor Jesús. Así es que por eso dice el Evangelio con estas cosas así, ¿verdad? A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, Señor y Cristo. ¿Cómo? Hay que preguntárselo a Dios. Solo Él puede dar esta explicación. Yo estoy seguro que aquí en la tierra no hay nadie que dé esta explicación, hermano. Que porque a Jesús lo hizo Señor y Cristo. Pero lo recibimos de parte del Señor, esa bondad. Jesús también es Cristo y también es Señor. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, Pablo, el que escribe estas epístolas, él enseña sobre esta dificultad que a veces tenemos, pero siempre podemos salir, hermanos. Versículo 13 de Colosenses 3. Él comienza este capítulo con aquellas palabras tan conocidas por nosotros, los creyentes. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ya lo sabe, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y sigue ese orden de que los creyentes deben de ser entregados en los brazos de Dios en una forma grande, sin condiciones. Pero llegamos al 13 y dice Pablo, hay que soportarse unos a otros. Decía que habla de la conducta de los creyentes. Sí, es cierto. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó. No fue Jesús, ¿ves? El que los perdonó no fue Jesús. Fue el Dios que estaba en Jesús, dice Pablo. El que los perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, versículo 24 de Colosenses. Dice,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo, el Señor, servís. A Cristo, el Señor, servís. El apóstol Juan, que tantas peleas tuvo con los gnósticos de su tiempo, porque ellos niegan estas cosas. Ellos no quieren recibir la palabra de Dios. Ellos se imaginan y bajo su imaginación caminan. No tienen sus enseñanzas porque todavía hay gnósticos, hermano. Por lo menos aquí en la ciudad donde vivo, aquí cerca hay gnósticos. Y las enseñanzas son de las mismas pretensiones. Hay unas ideas, hermanos, bien absurdas de ellos. Y con ellos peleó mucho. En el capítulo 5 de su primera carta, él dice que ¿quiénes son los que creen en Dios? Y dice Juan, los que creen que Jesús es el Cristo. Porque ellos estaban enseñando en los días de Pablo que Cristo no había venido en carne, sino que Él había venido nomás en espíritu. Y ellos aprendieron muchos de unos sabios humanos que se llamaban los docetistas. Eran abogados que redactaron estas cosas para que sirvieran de régimen en la vida. Así es que ellos estaban más de acuerdo con los docetistas que con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, por eso, Juan siempre está diciéndonos cosas similares para que nosotros podamos entender que Jesús tomó humanidad en la Virgen María. Era una virgen esa muchacha. Pero después de que tuvo Jesús ya no fue virgen también. Porque la gente domina esos conceptos, hermanos. Pero algunos creen que no. He oído algunas enseñanzas, pero tan locas, que no puede de uno decir, eso es cierto. Nomás brota de nuestro corazón y de la mente esas ideas para esa gente tan absurda. Como algunos alegan que todavía la Virgen María es virgen, hay libros grandes, extensos, que están creyendo esas cosas, que la Virgen María todavía es virgen, que por eso no tuvo más hijos. Oiga esto, hermanos. Esa gente está diciendo que Jesucristo nació por la mollera. Y que por eso todos nosotros tenemos
ese huequito ahí en la cabeza, porque es el lugar por donde nació Jesús. ¿Puede usted creer esas cosas? Hay mucha gente que las cree, imagínese. Para decir que María siempre es virgen. Y eso no lo enseña la palabra, hermanos. Opinar, imagínese, opinar que Jesús nació por la cabeza. ¿Cómo ve usted estas cosas? ¿Cómo las puede analizar con la palabra? Entonces lo que hicieron los hombres desde el principio fue acondicionar la palabra a sus ideales. No permitieron que la Biblia corrigiera sus problemas, sino que ellos iban a corregir la Biblia. Locura cierta por grande. Y entonces no puede ser así, hermanos. La Biblia dice que Jesús es la parte humana tomada de María. Pero que en esa parte humana estaba un engendro del Espíritu Santo, tomada de Dios. Pero que el objetivo grandísimo del Señor era que en la parte humana Jesús llevara todo el peso de nuestros pecados. Como Dios, hermanos, ¿cómo iba a sufrir por nuestros pecados? Como dice Isaías, molido por nuestros pecados. ¿Cómo iba a ser molido como Dios? Pero sí lo fue como humano. Y aquí está lo complejo de todas estas cosas. Pero ¿cómo es que era Dios también? No, ya dije que no. Yo no lo puedo explicar. Y ni que creo que haya alguien que me lo explique. Pero sí lo creo por lo que dice toda la Biblia. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, yo y el Padre. ¿Usted sabe la respuesta o la continuidad del versículo? Yo y el Padre, uno somos. Bueno, dicen otros, en el propósito nomás. Así dicen algunos, ¿verdad? Solo en el propósito nomás. Pero no es en el propósito, es en todo, hermanos. Juan habla mucho de Jesús, Pablo también. Y dice Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, en el versículo 3, la misma sustancia del Padre tiene el Hijo, la misma sustancia. Entonces no son diferentes. Pero Dios se hizo hombre para salvarnos, hermanos. Y qué bueno que hayamos apreciado en lo profundo de nuestros corazones ese amor de Dios, que teniéndolo todo, que teniendo cosas que ni se puede explicar como son de bellas, de importantes, de valor, de su grandeza, que teniéndolo todo, se haya preocupado por nosotros, que éramos tan inservibles, que éramos tan ofensivos a Él, tanto que lo despreciamos. Haya tenido esa preocupación y se haya hecho hombre para podernos salvar. Así que todo lo que platicamos cada día, hermanos, siempre lo importante será lograr entender que Jesús vino a esta tierra para redimirnos de toda maldad. En sus manos preciosas continuamos siendo poderosos para huir de todo el mal que continuamente nos acecha. San Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder
Poder de Dios para salvación, sí. Es poder para salvar al hombre. Al judío primeramente y después al griego. Pero esa es la verdad. Y poder en el Evangelio, hermano. Y por eso nos sentimos nosotros felices. Claro que trabajamos. Nos preocupan algunas cosas. Pero eso es secundario, debe serlo. Lo más grande, lo imposible, nos lo regaló Jesús. Así que los que no han recibido a Cristo, es bueno que tomen esta decisión de poner su corazón en las manos del Señor. Porque una vez ido de este mundo, jamás volverá a oír el Evangelio. Un segundo después de la muerte, los seres humanos han cerrado sus oídos, su mente, para oír el Evangelio. Eso de que los muertos vienen a asustar, eso es mentira también, hermano. Porque los muertos, al terminar su vida, se acabó todo, podemos decir. Y antes de esos minutos, o de ese minuto, o de ese segundo, nosotros tenemos que tener la vida arreglada para los que todavía no lo tienen. Porque los que ya la tenemos, nomás estamos esperando irnos con Él el rato que nos llame. Pero usted que no lo ha recibido, corre el riesgo más grande de su vida. Nunca habrá en esta tierra algo parecido a estar en la eternidad separados del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga. Regresamos mañana siempre con la ayuda de Dios. Estamos felices con reunirnos con usted y que platiquemos de la palabra. Porque esta es la mejor bendición que tenemos cada día, hermanos. Oír la bendita palabra del Señor. Así que oramos y después cantamos. Padre amado, gracias nuevamente por finalizar con tu ayuda esta otra tarde de predicación. Queremos decirte que siempre nos ampares con ella, con la predicación. Que tengamos, oh Señor, cada día esa salud necesaria para hacerlo. Ese interés grande también, oh Dios, para ver qué dice tu palabra por nosotros. Así que nuestro buen Dios, nuestro amoroso Padre, síguenos cuidando. Síguenos reuniendo mientras la oportunidad no sea quitada. Ayuda a tantos hermanos en todas las partes de este mundo a resolver exitosamente sus dificultades. Tú sabes cuáles son. Tú sabrás, oh Señor, llevar a cada hermano el consuelo, la esperanza, la riqueza, el poder y cuanto más se necesite. Así que por eso te estamos rogando que ayudes mucho a tus hijos. Que puedas bendecir a los gobernantes, Señor. Que puedas bendecir a los que están al frente de la pandemia. Que puedas bendecir a nuestras familias que no te conocen. Señor, aquellas personas que están ya cerquita de morir por cualquier causa, ayúdales. Ayúdales no a morir, Señor. Ayúdales a que puedan entender el Evangelio tuyo. Pon ahí algo cerca, Señor. Algo que ellos puedan entender que el Evangelio es poderoso para salvar. Así pues esperamos que bendigas a tanta gente que se involucre en estas cosas. Ayuda a los policías, Señor. Hemos oído que hay muchos graves de ellos. Bendice a Joaquín Cruz, Señor. Ayúdale grandemente. Bendice a las enfermeras, a los médicos. Señor, bendice a otras gentes que no sabemos qué andan haciendo, pero que están apoyando. Algunos están preparando quizás bebida para los que andan trabajando, otros comida.
Otros están preparando ropa, otros llevándoles a toda clase de materiales que cubren sus necesidades. Ayuda a todos, Señor. Ayuda a otros países a entender y a querer vivir por ti. Padre, por tu único Hijo, te lo estamos suplicando. Amén.